Estamos en directo ahora. Hágale, vaya, hágale. Yo estoy acá. Eso, bien, para acá. No, yo estoy aquí, yo estoy yo estoy aquí una hora y media, tengo que estar ocupado aquí. Pero de menos, a otra parte.
Entonces, recojo yo esa vela de mía, ¿sí o qué? ¿Sí o qué? Edgardo, una corta presentación de su experiencia, por favor. ¿Una qué? Una presentación de su experiencia, Edgardo, por favor. Bueno, soy piloto comercial de helicópteros desde el año 92 y de aviones desde el año 90. Empecé a trabajar a los 18 años, comencé a trabajar en Helicol. Y después de Helicol, pues trabajé en otras empresas más pequeñas, volando 206 y Hughes 500. Trabajé en el ejército, pues con un contrato que tenía con una escuela de aviación que se llamaba CAEL desde el año 97 hasta el año 2002, dando entrenamiento básico. Trabajé con escuelas de aviación como ACAEL, como la Escuela del Pacífico. Trabajé en el Valle fumigando caña de azúcar con helicóptero, con una empresa que se llama COFA. Y ahora pues en este momento estoy volando en el ISTAR, ya llevo 12 años volando en el ISTAR MI. Mauro, cuéntenos sobre su experiencia, por favor. Gracias, Mauro. Buenas tardes. Tengo experiencia de 27 años. A partir de 1992 empecé a volar. Soy instructor de Bell 206, Robinson 22, Camov 32. He volado en las empresas Elitec, Eliestar, Eliandes, y ahora estoy volando en Delta Helicópteros con un 206 L3 y Bell 206B. Mauro, gracias. Aprovechemos y cuéntenos cómo fue esa transición suya de volar equipos livianos hacia la transición hacia equipos pesados. Mauro, más o menos en 1997, 98, estaba volando Bell 206B en el ITEC. Y esa transición fue pero muy brava porque me pasé a volar de copiloto Camov 32. De volar una máquina de 1800 libras a volar una vacía, a volar una máquina de 7500 kilos vacía. Entonces eso fue una locura. Me costó mucho trabajo, pero estudiando, los instructores muy buenos me dieron la mano y ahí ya pude pues pasar a ser piloto de Camov después de 5 años de estar de copiloto ahí en el Camov. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Edgardo, ¿cuáles cree usted que son los diferentes tipos de carga externa que se hacen con el equipo pesado? Edgardo, los diferentes tipos de carga externa que se hacen con el equipo pesado. Mauro, mientras Edgardo conecta el micrófono y se le conecta el tema, ayúdenos usted. ¿Cuáles son sus experiencias con el pesado? Mauro, tenemos pues mucha clase de cargas. Pues a mí me parece las diferentes tipos de cargas hay unas de precisión, Mauro, que son muy difíciles. Para mí es la más complicada, las de precisión, que son unas cargas que hay que poner en los teleféricos, por ejemplo. Poner esas cargas es muy complicado. Las otras cargas, las de mochila, me parecen las más fáciles de volar.
Y la tubería también me parece muy complicado de volar. Lo que son tubería es complicado, sobre todo cuando se mete uno en esos cañones con vientos. Eso es muy complicadas. Y la carga, las livianas también con ese equipo tan pesado, con ese flujo que bota esas livianas, se vuelven, pues, pendulean demasiado. Entonces hay que cogerle mucho el tiro a eso para poder contrarrestar esos movimientos. Edgardo, ¿cuáles son los diferentes tipos de carga que usted ha hecho con equipo pesado, por favor? Bueno, cargas, ahorita en MI o lo que yo he volado con MI, hemos hecho transporte, movimiento de taladro de perforación. Son aproximadamente un taladro de perforación, son entre 300 y 350 cargas que tiene, y esas son aproximadamente 50, que es la parte, digamos, de los contenedores de habitaciones y todo lo que es el campamento en general. Digamos, de ese movimiento de taladro, son las cargas más difíciles, son el campamento, que son contenedores de 40 pies, donde hay 2 dormitorios, y pues son cargas que no se dejan volar. He volado en linga larga, hemos volado en linga larga con trabajos de precisión, donde hemos puesto, pues, se han puesto torres de energía, o se han puesto torres para colocar teleféricos o metrocables. Esos son ya trabajos que se hacen con el lingas entre 30 y 50 metros. Y otro tipo de trabajo que hemos hecho es el Bambi, pues también hemos trabajado bastante en Bambi con el Liestar. Otro tipo de cargas que realizamos para mí es de las más difíciles, es la que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, y llevamos años haciendo, que es la reconstrucción del oleoducto por atentados terroristas, donde, pues, por ejemplo, en el Catatumbo tenemos que hacer todas las reparaciones llevando tubería, soldadores, bueno, en fin, en general son cargas de 3 a 3 toneladas y media, donde toca colocarlas no solo en un punto sencillo, sino en pináculos, ¿no? Y en sitios bastante estrechos. Eso es lo que hemos hecho en MI ahorita. Gracias, Edgardo. Y teniendo en cuenta que existen 3 tipos de carga, la de alta densidad, la de baja densidad y la aerodinámica, ¿cuál considera en orden de dificultad que es precisamente ese orden? ¿Cuáles son las más difíciles y cuáles son las más fáciles? Bueno, las cargas aerodinámicas son realmente fáciles de volar, ¿no es cierto? Son, por ejemplo, aviones. Por ejemplo, una vez que tuvieron que sacar de Paipa un avión, un King. Varias veces se han movido ese tipo de cargas que son aerodinámicas, pero se le coloca, digamos, un estabilizador, y pues se puede volar. Realmente no es una carga tan difícil. Ahí es más que todo el peso. Las cargas más difíciles son las que no son aerodinámicas, y las cargas que son demasiado livianas. Las cargas que son demasiado livianas, el movimiento de penduleo es demasiado excesivo. Aparte, son muy inestables por el flujo tan alto del rotor principal, la vuelve inestable. Son cargas que, pues, es mucho mejor volarlas con una linga por lo menos de 15 metros por arriba. Y por su movimiento son cargas que no podemos volar a mucha velocidad. Y las cargas que no son aerodinámicas, como contenedores, tanques de lodo, campamentos, en fin, cargas que son bastante voluminosas, pues lo mismo también. Son cargas que toca volar a muy poquita velocidad, y que, pues, el helicóptero se vuelve demasiado inestable. Entonces, son, digamos, el tipo de cargas que se vuelan, pues dependiendo de la aerodinámica. Las cargas más fáciles de volar, pues las cargas más fáciles son las cargas que son mochilas y tubería. La tubería es supremamente fácil de volar y es supremamente, digamos, maniobrable, ¿no? Ahí lo único es que se debe manejar tubería por lo menos con 2.000 kilos para arriba, porque cuando son tubos que son demasiado livianos, el penduleo es demasiado excesivo. Pero la más fácil, digamos, es la tubería y las mochilas, y las más difíciles son contenedores, tanques y cargas que no son aerodinámicas. Gracias, Edgardo, muy amable. Teniendo en cuenta, Mauro, que usted ha volado el equipo MI y el equipo CAMO, nos gustaría mucho saber
¿qué diferencias encontró con ese tipo de rotores coaxiales, convencionales y demás? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál considera más seguro? ¿Cuál considera que brinda mayor rendimiento? ¿Cuál tiene más tecnología? ¿Qué nos puede decir, Mauricio? Gracias, muchachos. Para mí, el más fácil de volar es el coaxial, porque el Kamov 32 tiene ese rotor coaxial y no tenés, mide 12 metros, Mauro, mide 12 metros. Entonces se mete uno en cualquier hueco, con la linga de 50 metros se mete uno en la selva y entra uno en cualquier parte, se mete. Cambio con el MI, es casi 25 metros, 25, 35, una cosa, con esa cola girando a toda hora, es un peligro, ¿sí me entienden? Entonces, el Kamov 32 es la grúa aérea que me parece la mejor, lo mejor que ha existido, tanto la cabina, el tamaño de la cabina, los estabilizadores, ¿no? Los estabilizadores a partir de 0 a 50 kilómetros, ellos trabajan es por el cambio de las palas, del ángulo de las palas. De 50 kilómetros en adelante, ya trabajan es por efecto de viento, de flujo del viento, con los dos estabilizadores. Entonces da mucha más, como más seguridad meter unas cargas entre los árboles. Y el rotor principal, el rotor de cola del MI, con un viento de cola, te tira a entorchar, es lo más lógico, ¿no? En cambio, en el Kamov hay que tener mucho cuidado, Mauro, por él te tiende a tumbar las revoluciones, y ese rotor coaxial es muy difícil de volverlo a recuperar esas RPM. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las dos en su por ejemplo, en el MI-17, las cargas de mucho volumen se vuelan muy sabroso con el MI-17. A cambio, con el Kamov no se vuelan sabroso porque el volumen, como mide tan poquito el helicóptero, las cargas se lo llevan muy fácil, y los centros de gravedad laterales y longitudinales del Kamov son muy restringidos. Entonces, por eso el Kamov, para meterse uno a hacer precisión y de 50 kilómetros para abajo, es muy sabroso. El MI de 50 kilómetros para arriba ya cuando le tiene uno la carga en el aire, es muy sabroso volar el MI con carga externa. Mauro, y teniendo en cuenta eso, ¿cuál tipo de rotor cree usted que tiene mayor rendimiento con respecto a peso, potencia y carga útil? Ahora, el coaxial, sin duda el coaxial. El coaxial, teniendo unos buenos motores. Ese coaxial, teniendo los rotores bien sincronizados con los motores y el ángulo de las palas, es una eficiencia la berraca, pero cuando están en medio, se restringe mucho con el Kamov cuando no es compatible las tres cosas, que pasan muchas veces. Entonces ya se restringe mucho. Pero el Kamov es una grúa aérea. Eso, el Kamov no tiene otro helicóptero al lado, porque es que se presta mucho, Mauro. Tiene la cabina, tenés para ver el pesaje de la carga, tenés para ver el penduleo de la carga, tenés el gancho de carga, es una cosa de locos. Se presta mucho para eso, se presta mucho. Lo único aburridor, vuelvo y les repito, es con el colectivo hay que tratarlo muy suave el colectivo para poder subir esas cargas con el Kamov, porque le tumban las cargas y le tumban las vueltas, y es muy delicado en ese sentido. Edgardo, teniendo en cuenta que el reglamento aeronáutico colombiano regula las cargas y las divide en tipo A, B y C, aquellas que están pegadas a la estructura, aquellas que tocan la tierra y aquellas que están completamente suspendidas. Desde el punto de vista de seguridad, ¿qué tipo de esas tres, suspendida, pegada a la estructura del helicóptero, o a aquellas que tiene que tocar la tierra para poder ser movidas, como cuando uno tiende cables, cuál de los tres considera que es más seguro y cómo haría, con qué tipo de sling haría cada uno de esos tipos de operación?
El tipo de operación depende, es que depende de lo que uno vaya a realizar. O sea, la linga larga es o sea, trabajar en linga larga es lo más seguro que hay. Es lo más eficiente, pero pues el único limitante que hay es la cantidad de peso y la altura donde vamos a trabajar. Si nosotros estamos trabajando con una altura por debajo de unos 5.000 pies, con 6.000 pies para abajo, podemos trabajar tranquilamente con una linga de 30 metros, 15 metros, 50 metros sin ningún tipo de problema, y es mucho más eficiente, mucho más práctico, es mucho más fácil. Pero cuando nosotros estamos trabajando en altura, trabajando en sitios bastante confinados y cargas de bastante peso, pues sí toca trabajar eslingas de 6 metros, primero para ganar mucho mayor efecto de tierra y mucho más potencia, ¿no? Muchísimo más potencia. Ahí pues hay cargas obviamente que son de transporte de punto a punto, donde pues salimos de tierra, un contenedor, cargarlo, llevarlo a otro punto, y hay trabajos donde tenemos que hacer suspendidos para poder hacer, por ejemplo, el metrocable o pilonas que hay que hacer para colocar precisamente los metrocables o teleféricos, pues todo el tiempo estamos suspendidos. Lo mejor es trabajar con una eslinga larga. Una eslinga larga se trabaja un poco más suave y la precisión es mucho mejor, y el flujo del helicóptero pues no afecta realmente el trabajo y los trabajadores que están realizando eso. Que es lo que, digamos, pasaba, bueno, Mauro sabe que pasaba con el Camof, que el Camof es un helicóptero muy eficiente, pero con una eslinga de 6 metros es una locura trabajar porque lo que está abajo lo acaba. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, se selecciona la eslinga, y dependiendo del tipo de carga, también se selecciona pues el tipo de eslinga que se va a usar. Teniendo en cuenta que la operación de carga externa se realiza más que todo es para no intervenir tanto el medio ambiente, para no tener que abrir sitios como helipuertos, no tener que dañar la naturaleza. ¿Creen ustedes que la proyección de este tipo de trabajo está en aumento en el mundo, en nuestro país? ¿Qué perciben desde sus lugares de trabajo, Mauro? Muchachos, yo creo que la linga larga la aprende uno a volar, la aprende uno a trabajar, y es lo máximo. Ya no quiere, ya le da miedo a uno bajarse por los obstáculos, por todo, pero ya uno, Mauro, a mí el que más me gusta es la linga de 30 metros, de 30 metros para arriba es lo mejor. Es lo mejor porque ya no te le acercas por ejemplo, en un taladro, uno con una linga de 30 metros entras perfecto, estás a una altura, no te vuelan saco, no te vuela nada que está alrededor. Entonces, yo creo que para mí lo más sano es la linga larga, sobre todo cuando tiene una emergencia. Nosotros la otra sacando una torre de un taladro por allá en Norito, en el cañón de Alizales. Un regulador me estaba trabajando mal, y sacándolo se me cayó un motor a mínimas. Si hubiera ido con la linga de 10 metros, ahí nos hubiéramos accidentado. Pero como tenía la linguita de 30 metros, le da uno margen de error para poder mandar el control a máximo, y ahí la supimos sortear, pero eso con una linga, con una emergencia, sobre todo en el despegue, pero brutal eso. Se accidenta uno de una, no hay tiempo. En cambio, aquí le da uno siquiera unos 2, 3, 4 segundos en reaccionar, y por eso me gusta mucho la linga larga. O sea que podemos concluir que la linga larga es mucho más segura porque permite un tiempo de reacción para evitar el accidente. Teniendo en cuenta esta apreciación, la pregunta, Mauro, ¿cree usted que ese tipo de operación está expandiéndose o se está contrayendo? No, expandiéndose. Es que cuando ya aprende uno con la linga larga, ya, como te digo, Mauro, ya uno con la linga corta, ya entra uno con miedo a enganchar uno con una linga corta. Y entonces, hace muchos años, cuando estábamos en un taladro Capachos, allá en Orito, Mauro, los gringos nos decían, nosotros volando con el linguita de 10 metros, y esos manes en el Camoy volando con el linga de 10 metros,
y nos decían, uy, qué locura, y uno decía, pues no, ¿cómo así que qué locura? Cuando ya empieza uno a volar y a ver las cosas, no, ya antes, claro, por eso le decían a uno que es locura, porque es que eso es demasiado peligroso para unas cargas de esas, no tiene uno nada de reacción con una carga de esas. Entonces, para mí, fundamental, es una linga de 30 metros para arriba, cuando la máquina puede y la temperatura y todo, lo que se preste pues para hacer eso. Gracias, Mauro, muy amable. Edgardo, con esta misma imagen, estas fotos son suyas. Háblenos de la técnica de vuelo, por favor. Ok, ahí por ejemplo la imagen que vemos a la izquierda es un tanque de agua que es de un tanque de agua, de recolección de agua para un taladro de perforación. Ahí se está trabajando con una linga de 50 metros. Ahí el tanque tiene en las puntas unas argollas donde se instala una eslinga de 4 puntas, un ramal de 4 puntas, y va enganchada a una eslinga que va directamente al gancho LMI. El MI, pues el gancho LMI el gancho va interno, no va externo, va interno dentro de la estructura, cogido de 4 partes de la estructura. Y el MI, pues la técnica para volar la eslinga larga es ubicar la carga y comenzar a subir verticalmente a un costado de la carga para que la eslinga no sea enredada dentro de la carga, o sea, no se vaya a enredar con la carga. Cuando ella ya vaya tensionando, ya uno se va posicionando encima de la carga hasta que la tiene completamente templada. Al templada ya, tenerla completamente templada y vertical, que es el mayor cuidado que toca tener, porque cuando uno está no está completamente vertical, sino desplazado lateralmente, cuando tú la sacas a vuelo, va a tener un movimiento de penduleo y puedes accidentar a una persona, puede ser el enganchador o puedes golpear otra de las cargas. El éxito de la linga larga es estar completamente vertical a la carga, con la linga completamente recta, y en ese momento ya uno lentamente va subiendo colectivo hasta que la saca al aire. Ahí chequea uno pues la potencia que tiene. El MI tiene algo bien curioso, ¿no? Que el MI, pues la aerodinámica del MI es bastante diferente a los otros helicópteros. El MI pues se vuela altura por velocidad, no velocidad por altura. Un MI pues no se debe despegar dándole nariz y buscando una velocidad para que entre en traslación, sino el MI debe darle primero altura y después de que se le da altura se le da nariz. La carga o la eslinga larga pues tiene ese tipo digamos, de aerodinámica también, se usa igual. Hay que templar carga, después de que la carga esté completamente en el aire, el cíclico se debe ir ligeramente hacia atrás para que él vaya ganando altura hasta que tenga la altura prudente, y ahí sí se da nariz hacia adelante para que el helicóptero entre en traslación. Esa es propiamente la técnica, ¿no? La llegada, pues, es también bastante delicada. Lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando la carga apenas sale al aire, toca tener el radar-altímetro y chequear bien exactamente cuánto es la altura que tenemos de la carga, porque podemos trabajar una línea de 50 metros, pero el ramal que coge la carga pues también tiene sus 2, 3, 4 metros. O sea que finalmente esa carga puede ser de 60 metros, entre 50 y 60 metros. Entonces es bastante importante para cuando vas a hacer la final, por lo menos tengas la prevención de que debes llegar a 60 o 65 metros para poder descender y no golpear o golpear la carga antes de llegar. Aquí nos están haciendo una pregunta, nos acaban de preguntar si esta es una carga aerodinámica, la que está en pantalla. No, esa no es una carga aerodinámica, esa carga precisamente se voló, lo bueno de esa carga, digamos, de ese tanque, es que ese tanque es un tanque liviano, es un tanque de 3 toneladas, o sea, es un tanque pues que está dentro del parámetro para volarlo bien. El problema que tiene ese tanque es que ese tanque, al no ser aerodinámico, comienza a girar sobre su propio eje, y al comenzar a girar sobre su propio eje, comienza a ser demasiado inestable. Esa inestabilidad pues la lleva a la eslinga y pues la lleva a los controles de vuelo, entonces es bastante delicado. Estos tanques tienen cosas curiosas como, pues a medida del tiempo y la experiencia uno las ha ido aprendiendo. Una es, por ejemplo, si ven el ramal, tiene un ramal de 4 puntas, uno es dejar el ramal en la parte delantera del tanque un poquito más largo, o sea que cuando uno despegue el tanque se tiende a ir hacia adelante y no comienza a girar, sino que coge una posición aerodinámica de una forma recta. Lo otro que se usa es que cuando se hace eso, se deja con un poquito de líquido de agua, un poco, no mucho, porque el peso aumentaría, para que ese líquido vaya hacia adelante y siempre permita que la punta esté hacia abajo. Entonces,
Eso nos permite por lo menos volar bastante rápido. Ese tanque, si uno lo lleva de esa manera, es un tanque que uno puede volar entre máximo unos 150 kilómetros por hora si se deja volar bien. Es un tanque entre 100 y 150. Gracias, Edgardo, muy amable. Mauro, teniendo en cuenta que esta es una habilitación, se necesita una técnica, encontramos varias información respecto a la experiencia que se debe tener. Usted es instructor de CAMOP, instructor de todos los equipos que ha volado, vuela carga externa en equipo liviano, en equipo pesado. La IOGP tiene unos mínimos y otros operadores tienen unos mínimos. Para usted, como piloto instructor, ¿cuál es ese mínimo de horas que usted pondría en un papel para permitir que un piloto comandante pueda hacer la operación con mucha seguridad? Mauro, considerando pues que primero que todo que le guste, porque hay mucha gente que la carga externa no le llama la atención. Primero que le guste bastante la carga externa, que la entienda la aerodinámica del helicóptero, considerando pues que por ahí yo creo que con unas 300 horas ya el piloto lo podemos soltar perfectamente a trabajar sin ningún problema, que ya haya sorteado muchos eventos que la carga nos da. Por ejemplo, a mí me pasó un evento tirando Arauca, Caño Limón, con dos jivas cada una pesaban las dos 1.500 kilos y se fueron juntas. Empezamos a volar y empezaron a girar de una forma, pero desproporcionada, y una jiba de esas abajo iban amarradas. Se soltaron de abajo y me aplaudieron arriba y me volvieron a aplaudir abajo y se reventó una jiba de esas. Entonces, son cosas que ya uno con la experiencia va adquiriendo. Esas jibas no se pueden amarrar. Se amarran arriba, lógico, pero abajo no se pueden amarrar. Hay que llevarlas sueltas para que ellas vayan haciendo una forma circular y no tengan ningún problema. Entonces es una experiencia, esto es pura experiencia que le pasan del día a día, y yo considero que son 300 horas. Gracias, Mauro. Y teniendo en cuenta que se necesita cierto entrenamiento, ¿cuánto entrenamiento recibió Edgardo cuando comenzó a volar carga? Te está yendo la señal, Mauro. Ok, ya corrijo. Edgardo, si me escuchó, te pregunté cuál es el tiempo de entrenamiento en horas mínimo que considera usted que se le da a una persona para volar carga externa, y cómo fue su transición, cómo lo recibió. La carga externa es, yo pienso que la carga externa es una técnica de vuelo, la técnica de vuelo, y pues la verdad yo recibí bastante instrucción teórica, pero pues la instrucción teórica en la carga externa no sirve. Esto es práctico, es una práctica, es algo que entre más se practique, más se realice, pues más se perfecciona. Yo empecé a volar carga externa, mis primeros vuelos de carga externa, y las personas que me enseñaron a volar carga externa, mis primeros turnos de carga externa, fue en Helicol, fue volando 212, fue haciendo sísmica, que creo que ya no se hace, ya es muy escaso hacerla, pues, pero sísmica es el mayor entrenador que hay para uno aprender a volar carga externa. Yo aprendí a volar carga externa como copiloto 212, tuve unos excelentes compañeros que me enseñaron, tuvieron mucha paciencia. Yo creo que es algo que es de práctica. Hay personas que nacen para eso, hay personas que son muy hábiles para eso, hay personas que no lo son. Creo que el éxito de volar carga externa es empezar de joven, empezar a hacerlo, digamos, con muy poquitas horas.
Yo volé, por ejemplo, en Helicol cuando empecé a volar con el capitán Héctor Anzola y volé con el capitán Nelson Serna, que fueron las personas que realmente a mí me enseñaron a volar la carga externa. Personas muy buenas, excelentes. Y lo Esto no es hice muy bien. un icono en el tema de MI. ¿NMI? MI, estamos hablando de MI. Ah, bueno, Un MI, icono. bueno, yo en general ya venía con entrenamiento para el Linga bastante. Cuando yo empecé MI, pues la verdad, te soy sincero, pues para mí fue muy fácil, ¿no? Porque en un equipo mediano y un equipo pequeño uno va con la potencia al límite, mientras que en el MI uno va demasiado sobrado. Entonces, cuando uno va sobrado, todos los errores y correcciones pues las hace uno con potencia. Entonces, yo creía que el entrenamiento, o sea, una persona entrenarse para volar carga externa, por lo menos debe recibir por lo menos unas 100 a 200 horas para hacerlo bien. O sea, tú con menos horas realmente lo haces muy incómodo. Lo podrías hacer, pero bastante incómodo. Ok, gracias, Edgardo. Mauro, la siguiente pregunta es para usted y es la siguiente. Cuando usted ya vuela carga externa, ¿cada cuánto necesita mantener en meses esa proeficiencia para hacerlo en forma segura? ¿Cada cuánto considera usted que si no hay un trabajo de carga externa, se debe hacer un vuelo de carga externa para poder mantener esa proeficiencia? Mauro, pues en mi concepto, creo que por ahí cada máximo 3 meses, porque le pierde uno mucha proficiencia a eso. Entonces yo creo que cada 3 meses hay que estar uno trabajándola para eso, porque si no pierde uno mucho. Y estoy lo que decía Capitán Edgardo, eso primero que todo le tiene que gustar mucho a uno. Segundo, ya en que lo coja uno sardino, eso, que le guste a uno de sardino, eso, porque ya uno viejo ya le empieza a oler la espalda, empieza uno a salir y le empieza a oler la espalda y todo eso, pero el sardino ya que le guste a uno ya los conocimientos, ya la aerodinámica del helicóptero ya la entiende uno mucho más y sobre todo que aprende uno a volar mucho más, sabe hasta dónde le puede llegar los límites de la máquina con carga externa. Acá nos están preguntando por el chat que por qué 3 meses, por qué 90 días, por qué creen ustedes que no se deben dejar pasar más de 3 meses para mantener la proficiencia. Eso es lo que nos dicen muchos documentos de estandarización desde el punto de vista de factores humanos, de la pericia, de la estandarización, del toque y control y demás. ¿Qué opinan ustedes sobre esos 90 días para poder responder a José que nos está preguntando eso? Mauro, José, yo creo que es porque yo, por ejemplo, en el sentido mío, yo pierdo mucha proeficiencia. Considero que pierdo mucha, por ejemplo, estoy 15 días, estoy volando en linga larga 15 días y dejo de volar los otros 15 días que salgo a mi descanso. Cuando vuelvo todavía muy bisoño. Me cuesta trabajo cogerle la rienda al trabajo. Pierdo mucha proficiencia. Entonces yo considero que más de 3 meses ya pierde uno totalmente. Estoy hablando en lo mío. Sí. Nos preguntan también acá, esta se la va a pasar a Edgardo. Edgardo, que si ha volado, ¿qué tipo de estabilizadores ha volado? Nos pregunta Manuel. ¿Estabilizadores de carga? Sí, supongo que son estabilizadores de carga para mantener estable la carga que está volando. Más que todo, los estabilizadores se utilizan para cargas aerodinámicas o que se comportan mal en el aire. Entonces, ¿qué tipo de estabilizadores ha utilizado? Supongo que tipo paracaídas o alas delta. ¿Y cómo le ha ido con eso? He trabajado ambos. He trabajado tipo paracaídas. Lo hemos usado en contenedores, lo hemos usado en cargas que son bastante inestables y pues trabajan muy bien y pues también están los rudimentarios, ¿no? Los rudimentarios es
Se hace igual, pero se hace con una caneca de 55 galones donde se perfora la parte de abajo de la caneca, se le hace un boquete no igual de grande a la parte superior, sino al 50% y se llena de huecos. Y también lo hemos usado y los dos sirven perfectamente y son muy buenos, la verdad, más que todo para cargas que giran sobre su propio eje, son muy buenas, porque nos deja por lo menos, o sea, ese movimiento en su propio eje, pues hace, primero, vuelve bastante inestable el helicóptero, y segundo, lo que es la linga, el swivel, que es la parte que gira, que hace que gire, digamos, la carga, que permite que gire la carga y la linga no se entorche, pues sufre demasiado. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, es mejor volarlos con estabilizador. He volado ambos y con ambos sirven, o sea, sirve muy bien. Cuando no hay dinero, pues, o el proyecto no tiene dinero para comprar un estabilizador tipo paracaídas o delta, pues se usa pues con canecas y pues ha servido muy bien. La verdad sí sirve, para las que son inestables sí sirve. Gracias, Edgardo. Acá hay una pregunta de CT. En la aviación, ¿qué potencia remanente dejan para poder levantar carga externa? No, eso depende, o sea, ojalá pudiéramos tener potencia remanente en muchas cargas, ¿no? Ese es lo ideal, tener una potencia remanente, pero la verdad, muchas cargas no tenemos margen de potencia remanente, o sea, hay cargas que tú, por ejemplo, en el caso del MI, hablándolo de un 100% de potencia, hay cargas que tú las sacas a estacionario y te da el 99 o te da incluso el mismo 100%. Entonces, depende, ojalá todas las cargas se pudieran volar con potencia remanente y pues para tener pues mucho más margen, y aparte de eso pues tampoco poner la máquina a que sufra tanto esos motores, pero no, es difícil. Normalmente siempre sale uno al límite. Gracias, Edgar. Por favor, entremos un poco más. Le ha traído este tipo de trabajos. Cuéntenos qué satisfacciones, dónde ha estado. Y qué Ahora se te fue la satisfacciones trae este señal. tipo de trabajos. Me fue la señal. Vamos, Se que me nos sube la señal. regales satisfacciones en el tipo de trabajo. Mauro, ¿me escucha? Sí, ya, ahí ya ¿Lo te escuché. escucha? Muchachos, Ok, sí, para Mauro. mí, Mauro, satisfacciones todas, porque es que cuando a uno le gusta el trabajo, le gusta a uno esa clase de trabajos, lo llena a uno totalmente coger una carga de esas, coger una retroexcavadora y levantarla y llevarla a otro punto y llevarla bien y hacerle el trabajo bien hecho. Eso es una satisfacción interna a la berraca. Y otra cosa es que en mi personalidad yo soy muy impaciente. No tengo nada de paciencia. Entonces, con las cargas externas, tiene que uno tener demasiada paciencia para hacer las cargas. A mí, les voy a contar una anécdota que me pasó en Cerro de Arma, arriba de Cimitarra. Se me bajando con la grúa, en el Camó, bajando con la grúa, bajando dos personas, se me enredaron en un palo y estuve casi 40 minutos en estacionario ahí, bregando a desamarrarlos a ellos en el palo. Casi nos toca cortar la guaya hasta que ya pudimos soltarlos y de ahí me di cuenta que esto es paciencia y es porque a uno le gusta el trabajo, le da una satisfacción, la verdad. Operar ese tipo de carga externa con helicópteros pesados, ¿en dónde ha estado operándola? Bueno, no, con cargas pesadas pues llevo casi 12 años operando en el Catatumbo con Ecopetrol y ahora con Cenit, haciendo todas las reparaciones del oleoducto pues, en el tramo del Catatumbo, ¿no? Ahí pues he volado todo eso. También he estado, digamos, en unos movimientos de taladro, como unos 7 movimientos de taladro con las compañías de Ocol, Gran
Tierra, Ecopetrol. He hecho también postería, he hecho torres también con Gran Tierra, hice un deslinga larga. Hemos trabajado pues metrocables también. Bueno, en fin, he tenido la fortuna de tener bastante trabajo en carga externa. O sea, en estos últimos 12 años que llevo, digamos, en el IESTAR, he hecho, yo creo que el 80-85% de mis trabajos son solamente de carga externa. Y pues he tenido ya, ¿qué te digo yo? Sí, un 85% de todos los movimientos que yo hago son de carga, más que todos los contratos que yo voy son de carga externa. Nos preguntan acá por el chat si las horas de carga externa se cuentan en forma corriente como cualquier otro tipo de horas. Sí, yo le contesto que en la actividad comercial las horas de carga externa son una técnica, van dentro de la bitácora y sí se cuentan como algo especial. Edgardo, ahora cuéntenos por favor, Edgardo, ¿qué riesgos, qué accidentes, qué incidentes ha tenido en el transporte de carga externa? ¿Cómo los ha sorteado? ¿Qué condiciones anormales del helicóptero ha vivido al volar carga externa? ¿Y cómo se sale de ese tipo de situaciones y qué tipo de emergencias se pueden presentar en carga externa? Bueno, gracias a Dios no he tenido emergencias como tal. Situaciones sí he tenido varias, hay varias situaciones pues que son normales que sucedan. Digamos, los puntos a tener en cuenta, digamos, para el movimiento de carga, para no tener un incidente, un accidente, es el más importante, pues es no engancharse, ¿no? O sea, no enganchar ninguna parte del helicóptero para transportar. Por eso es bastante importante tener la técnica de saber entrarle a la carga. Uno tiene que ser muy paciente, lo que decía Mauricio es verdad, esto es un trabajo de paciencia, es un trabajo de técnica. Uno tiene que ubicar su carga, mirar la carga, siempre ver la carga, uno nunca debe tratar de entrar a la carga sin mirarla y entrar siempre de frente a la carga, o sea, por más experiencia que tenga, muchas veces uno se pone a hacerlo de lado, y pues, pero la manera más segura es entrar siempre de frente a la carga con una altura prudente. Esa es de las principales situaciones. La otra es la parte, digamos, pues que tengo que tener más en cuenta, tener en cuenta bastante es falla un motor con una carga, pues tiene que ser uno muy rápido, tiene que eyectar la carga y pues tratar de seguir volando la máquina en lo posible, es lo primero que hay que hacer. Entonces uno siempre tiene que estar como previsto de, bueno, si me llega a pasar algo, ¿dónde boto la carga? ¿Cuánto puedo sostener? ¿Qué altura llevo? Muchas veces está uno pues en la línea del hombre muerto, siempre está uno siempre está en una fase de vuelo que es bastante crítica. Entonces, esa es de las principales. La otra es ser muy juicioso con la parte del combustible. Obviamente uno pues tiene que jugar con el combustible dependiendo del tipo de carga y el peso, pero lo que uno más cuidado de tener es que hay cargas que uno cree que vuelan cuando no vuelan y uno va a veces muy limitado de combustible. Entonces dice, bueno, voy a llevar ese tanque allá demoró tanto tiempo, yo creo que lo puedo volar a tanto, le voy a echar tanto combustible, y resulta que el tanque no te voló a eso, sino te voló la mitad y pues puede llegar con luz de bajo nivel o incluso pues tener que dejar la carga en un sitio y tener que ir a retanquear para volver por ella. Entonces, esos son, digamos, de los temas más cuidados. Y al dejar la carga, tiene que ser muy cuidadoso, muy delicado, porque puede golpear a las personas o a los operadores que están, digamos, quitando la linga o que están haciendo los movimientos de esa carga en tierra. Eso es lo que yo creo que es lo principal y lo que más en cuenta se debe tener en ese tipo de trabajo. Gracias, Edgardo. A todos les comento que las preguntas que están mandando por el chat van a tener respuesta al final. Esperemos que al final vamos a dejar unos 10 minutos para que continúen preguntando y seguimos con Mauricio Villegas para que nos cuente precisamente lo mismo. ¿Qué tipo de riesgos, qué tipo de accidentes o incidentes ha tenido Mauricio en la operación? Bueno,
He tenido los dos incidentes que he tenido, ya los nombré, fue saliendo de un taladro con el linga de 30 metros, sacando la torre, que es muy pesada, esa caja yo creo que 5,100, sacándola, se me fue un motor por el regulador, estaba molestando el regulador y se me fue un motor a mínima. Ahí no hubo tiempo de mirar en dónde va a poner uno la carga, a Dios gracias no había nadie, y cayó la torre en el piso y alcanzamos a recuperarlo. Eso te estoy hablando en el Camof 32. Y después en el Cerro de Arma, allá arriba en el Cerro de Arma, ahí en Cimitarra, que se me enredaron los dos muchachos bajándolos con la grúa de rescate, bajándolos para hacer una sísmica, y se me enredaron en un palo y se pegaron los dos, se pegaron muy duro los dos y se privaron. Entonces no tenía respuesta de ellos y no se veían porque se me metieron en los árboles. Hasta que ya por ahí ya después de 25 minutos ya los alcanzamos a ver que estaban ahí. Duré, vuelvo y lo repito, 45 minutos ahí en estacionario. Lo que decía el colega Edgardo, con el combustible, siempre que vayan a volar carga externa, el combustible es porque uno no sabe a qué horas tiene un inconveniente y le toca a uno o dejar la carga, tirar la carga por ahí y irse a tanquear. Entonces, mucho cuidado con el combustible. Esas son las únicas dos cosas que he tenido, me ha pasado pues con carga externa, de resto, nada. Gracias, Mauro. Adicional a eso, ¿con qué tipo de lingas ha volado? Mauro, a mí me gusta mucho la de acero, la linga de acero. No me gusta volar con esas de nylon, sobre todo con esas, las que son como unas que son planas, esas le dan un penduleo el berraco a uno porque dan mucha fricción le dan mucha fricción y entonces empieza el penduleo. Entonces me gusta volar mucho con la linga de acero. La linga de acero es mucho más pesada, pero me gusta mucho porque cuando uno la ve por la mañana haciendo uno la prevuelo y el low master y todo el mundo viéndola, es muy fácil de detectar que tiene una. Cambio las otras, las que son de nylon, uno no ve cuando eso con el combustible, con el agua se tuestan y uno puede botar la carga con eso. Entonces me gusta mucho más la linga de acero. Edgardo, ¿usted con qué tipo de lingas ha volado y cuál le gusta más? He volado bueno, en el mercado hay varios tipos de lingas, ¿no? En cuanto a su tamaño y en cuanto a su material, ¿no? Hay lingas de bungee, o sea, caucho, hay lingas de nylon, hay lingas metálicas, pero la verdad, lo que decía Mauricio es verdad, la mejor linga es la linga de acero. La linga de acero es la mejor linga, es una linga que no da fricción con el viento, es una linga que no se entorcha, es una linga que si se enreda, pues no va a tener ningún tipo de problema. Ahora, en cuanto a diámetro, pues he volado con el linga de 6 metros, 12, nosotros volamos con 6, 12 metros, 30 y 50 metros. Depende del tipo de trabajo. Aprovecho una pregunta de chat de Jaime Alarcón. Nos pregunta, ¿cuál es el equipo de izaje más adecuado para volar combustible? El equipo de izaje para volar combustible indiscutiblemente son los buldrones. Canasta con buldrones. O sea, una canasta metálica que dé un espacio para entre 2 a 4 buldrones. Con 4 buldrones estaríamos transportando aproximadamente 4.000 kilos. Y con ese sería un límite para el MI para volarlo. Pero el mejor equipo para volar y más económico es hacer una canasta con 4 buldrones plásticos donde se transporte el combustible. Gracias, Edgardo. Debemos pasar a las preguntas. Sé que tenemos mucho más tema, pero tenemos bastantes preguntas. Vamos a intentar evacuar unas 10 preguntas. Entonces, comencemos con una pregunta. ¿Sería necesario, esencial, que un piloto que ha volado carga en un equipo pesado haya hecho su entrenamiento en equipo liviano? ¿Qué opina Mauricio? Claro, claro. Bastante, hay que hacerlo. Primero hay que empezar, por eso te digo que hay que empezar desde joven uno a trabajar con 206, ha hecho sísmica para uno más adelante coger esos equipos pesados y entenderla muy claro con qué es lo que pasa con la máquina
que el hundimiento con potencia con esas máquinas entra uno muy fácil. Entonces, entender mucho la aerodinámica de la carga. Me parece fundamental haber empezado con liviano, hacer uno todo la transición liviano, mediano y pesado. Me parece bueno, Mauricio, y si total. no hay la posibilidad de empezar con liviano o mediano, volvemos al tema de entrenamiento, ¿cree usted? ¿Cuántas horas cree usted que debería tomar? Mauro, ahí lo primordial, lo que me pasó a mí, unos capitanes que me colaboraron mucho, me enseñaron mucho, tuvieron mucha paciencia porque esto es muy difícil de cogerle el tiro, es muy difícil, pero uno con los capitanes, que tenga una buena compañía ahí al lado, que le explique a uno todo, Mauro, sale uno adelante con este tema. Edgardo, nos pregunta Janet, ¿qué pasa si se apaga un motor? Supongo que transportando carga externa. Bueno, hay un procedimiento ya establecido y lo primero que hay que hacer es soltar la carga. Hay que soltar la carga porque pues no vamos a poder volar con un solo motor y con el peso que llevamos colgado. Entonces lo primero es eyectar carga y después de eso es control de la aeronave y hacer el procedimiento adecuado para falla de un motor. Pero lo primero es soltar la carga. Acá aprovechamos y Andrés nos pregunta qué condiciones se deben tener para eyectar una carga externa. ¿Qué condiciones tienes que tener para tener? Bueno, son miles de cosas, pero una es falla de motor, se eyecta por falla de motor, otra es cuando la carga se vuelve incontrolable, pero ya de una manera en que ya tú no puedes controlarla, o sea, ¿qué es lo que pasa? Las cargas tienen varios movimientos, unos movimientos pueden ser movimientos hacia adelante, hacia atrás, o movimientos laterales, o pueden girar sobre su propio eje, ¿no? Cuando el movimiento, digamos, lateral es demasiado abrupto, pues hay unas técnicas para uno poder poner la carga otra vez en su posición. Y una es hacer movimientos laterales, bueno, en fin, perseguir la carga, otro es reducir la velocidad al mínimo para poder que la carga se quede quieta, pero ya cuando nosotros llegamos a esos límites y la carga no se puede controlar, pues toca eyectarla. Entonces, una es esa, eyectar la carga cuando es eso. Otra es cuando, por ejemplo, llegamos a un campo extraño, un pináculo, o trabajamos en altura con carga, y nos cambia el viento y el helicóptero tiende a entorcharse, perdemos pedal, hay que eyectar la carga y para sacar el helicóptero otra vez a vuelo. Otra, la que decíamos anteriormente, que es la falla de un motor, también hay que eyectar la carga para cuando hay falla de un motor. O en su efecto de que se enganche de un lado de la eslinga y la carga pues comienza a reventarse o algo, pues también toca eyectar la carga. Pero eso normalmente se eyecta en esas condiciones. Gracias, Edgardo. Vamos a responder una pregunta de Manuel Corso y nos pide el favor que tanto Edgardo como Mauricio nos den 5 recomendaciones particulares para el personal de enganchadores. Le voy a ahorrar trabajo a Edgardo, que lo tiene ahí al lado, pero la idea es que los enganchadoras tengan de la voz de ustedes 5 recomendaciones particulares para el personal de enganchador. Mauro, por favor, usted primero. Bueno, yo creo que la primera, full comunicación con el piloto, full comunicación, así sea por señas o por radio, full comunicación, ¿sí? Segundo, bregar a que siempre que enganchen, la gente se corra siquiera 10, 20 metros de la carga. Tercero, un curso bien dictado de cómo enganchar las cargas, ¿sí? Cuarto, tener que le guste el pelado lo que es el sistema del gancho de carga, que le guste eso. Y quinto, los equipos de protección son muy importantes. Los equipos de protección. Gracias, Ricardo. ¿Qué recomendaciones nos tiene usted para el personal de enganchadores? Para el personal de enganchadores, lo primero que hay es, lo primero, pues obviamente tener su curso, tener un curso, por ejemplo, de señales, tener un curso de cómo se debe enganchar, cómo operar el gancho, cómo debe ir al amarre de las cargas, cómo deben estar amarradas las cargas.
Lo que decía Mauricio, los sistemas de protección personal son indiscutibles y hay que tener en cuenta, y es muy claro que, por ejemplo, cuando se hacen movimientos de carga, siempre se debe descargar la estática del gancho, porque el helicóptero llega con bastante estática y al tocarlo, pues, siempre ha habido problema con los enganchadores. Entonces, siempre dejar que la slinga toque el piso, haga masa, descargue y después de eso enganchar. Lo mejor que puede hacer un enganchador es recibir instrucción por parte de un personal calificado donde lo pueda, digamos, instruir bien acerca del tema. O sea, el enganchador es muy, muy importante en el éxito de una operación de carga externa, pero muy importante. Gracias, Edgardo. Nos pregunta cómo se determinan los límites de viento para los diferentes tipos de carga, vientos y carga. Bueno, el viento siempre en el MI se debe trabajar pues viento de frente, ¿no? Siempre tratar del viento de frente para tratar de no entrar, como siempre entra uno al límite, entra con la potencia al máximo, normalmente el pedal siempre va al fondo, o sea, hay demasiado ángulo, el ángulo del rotor de cola va al límite, pues la tendencia es a entorcharse, o sea, lo poco que lleva uno de potencia al punto, lo puede perder uno con un viento cruzado o un viento de cola. Entonces, sí es muy importante, digamos, cuando uno vuela carga externa, que haya una mangaveleta, haya humo, haya algo en la operación de que nos señale cómo está el viento para hacer la mejor aproximación, siempre con nuestro viento de frente. Yo adicionaría que se deben respetar los límites de los azimuth de viento de los manuales de los helicópteros y tener en cuenta que está volando fuera de efecto de tierra, básicamente para complementar la respuesta de Edgardo. Mauro, nos pregunta Anónimo, ¿qué recomiendan para acomodar una carga en estacionario por el consumo de potencia en esta fase de vuelo? Mauro, ¿qué es lo más importante ahí? Lo que nos decía hace rato Edgardo, cuando tú enganchas, por ejemplo en el CAMO, te voy a hablar en el tema del CAMO, cuando tú enganchas, te bajas y vas a enganchar, la carga siempre viéndola, en el CAMO es muy sencillo porque tú a 15, 20 metros te asomas muy fácil en la cabina porque se presta mucho y ya la empiezas a ver, lo que no pasa en el MI. En el MI no la ves la carga, ya la ves muy alto, aquí en el CAMO a 15, 20 metros ya la tenés a la vista muy suave, muy perfectamente. Y yo lo que considero es, siempre que vas a sacar una carga, siempre el centro de gravedad, que esté la linga totalmente izada y vertical al helicóptero, la puedes sacar la carga que quieras con ese sentido. Porque si la llegas a sacar un poquitico pendular, la carga se te va para un lado, te tumba las vueltas. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, te voy a hablar mucho del CAMO. En ese sentido, que el CAMO es muy delicado con el colectivo, demasiado delicado. Entonces, si tú la carga te sale para un lado, te la tira para un lado, te tumba las vueltas y es muy difícil de recuperar, entonces te complica la vida. Entonces, por eso decía que siempre hay que tener mucha paciencia para elevar esas cargas. Cualquier carga que sea, mucha paciencia, siempre que esté bien vertical la slinga y puedes sacar la carga sin ningún problema, la carga que sea. Gracias, Mauro. Una pregunta para usted también, y es de una persona que al parecer vuela equipo liviano, y es, ¿cómo hacen los pilotos en la cabina tan alejada del centro de gravedad para saber en dónde está la carga? ¿Qué elementos se usan en el MI? Mauro, el MI lo que le ayuda a uno mucho es el Low Master. El Low Master le ayuda mucho. Y ahora estoy viendo que el capitán Edgardo les ha puesto cámaras de video a los ganchos, entonces le sirve a uno mucho, pero el Low Master le ayuda a uno mucho, la comunicación en la cabina, y cuando ya la tenés bien izada, bien organizada, la carga bien vertical, la slinga, ahí ya lo puedes sacar, pero eso es con la ayuda del Low Master. Gracias, Mauro. Muy amable. Nos pregunta Alex Estrada. Para un piloto que tenga experiencia de más de 300 horas en línea larga horizontal,
la transición para equipos pesados, ¿de cuántas horas piensa que sería, Edgardo? Para una persona que ya tiene experiencia en línea larga horizontal y vuela a otros equipos menos pesados. No, yo creo que pues una persona que tiene 300 horas de slinga larga vuela muy bien, tiene bastante conocimiento, ya tiene las técnicas adquiridas. O sea, yo creo que nada más es digamos, tratar de acomodarse al equipo que va a volar, que pues yo creo que en unas 15, 20 horas menos, en 10 horas, por lo menos acomoda el equipo y volar, yo creo que con instructor un par de horas para poder, por ejemplo, pues tratar de afinar y tenerle la práctica al equipo que está volando. Ahí ya una persona que ya ha volado linga larga tantas horas, hombre, la puede volar en cualquier equipo. O sea, y más un equipo grande es mucho más fácil en el sentido que tiene más potencia, entonces al tener uno más potencia, pues es mucho más fácil para uno volarlo. Entonces no crea que se haría muchas horas, la verdad. Una pregunta, Edgardo. ¿Recomendaciones para el personal de Loadmaster? ¿Voces, señales o qué otro tipo de comunicación? No, los Loadmaster deben tener voces y tienen que ser voces claras y voces cortas. Izquierda, derecha, péndulo adelante, atrás, 1 metro a la izquierda, 1 metro a la derecha, 2 metros adelante, 2 metros atrás. O sea, tienen que ser bastante específicos, claros y dar lo más exacto posible los movimientos que uno debe realizar para que sea preciso. En la pregunta anterior, por ejemplo, que hablaban del penduleo, sí, con lo que dice Mauricio es verdad, el low master pues es fundamental, pero también hay técnicas, digamos, como uno de piloto adelante, que es el palo y bola, que el palo y bola le va a decir uno exactamente para dónde va la carga y qué corrección debe hacer. Gracias. Mauricio, una pregunta que nos hacen. Si las cargas brincan, ¿qué daños puede tener el helicóptero? Mauro, si las cargas brincan, no. De acuerdo, si uno lleva, por ejemplo, en el CAMOF, te voy a hablar del CAMOF. La carga son por ejemplo, llevas una carga de 3 toneladas y te empieza a brincar, no hay ningún problema porque está sobre el límite. No has pasado el límite de la máquina, nunca lo has pasado, pero si ya te sobrepasas, yo creo que daña todos los soportes, daña los soportes de la máquina. Y estructuralmente yo creo que sufre si ya te pasas pues del peso máximo, del gancho de carga. La estructura tiene que sufrir. Preguntan acá, Felipe, si es una operación que requiere algo adicional como piloto, entiende que una técnica, ¿eso cómo se ve representado en su currículum? Mauro. Mauro? ¿Me repetís la pregunta? Nos pregunta que esas horas o esa técnica, esa experticia que tienen los pilotos de carga externa, ¿cómo se ve representado en su currículum? No, Mauro, ahí por ejemplo, en el trabajo, pones en tu hoja de vida cuántas horas tenés de carga externa, de linga larga, y sirve, hay veces para las petroleras sirve mucho eso. Sirve mucho porque uno trabaja mucho en las petroleras casi siempre ya con el linga larga. Ya le exigen a uno el linga larga. Entonces, si uno no tiene horas en eso, pues no está seleccionado. Pero Díganos, Edgardo, ¿lo escuchamos? No, pues con referencia a lo que dice la persona que está preguntando, todas las horas que uno vuele de carga externa son horas que están reflejadas en el libro de vuelo de la máquina que tú estás volando. Y en ese libro de vuelo se especifica si el vuelo es una slinga normal, que se coloca como carga externa, o en su efecto, si sube por encima de 10 metros, va a colocar que la slinga es una slinga larga. Esas horas de vuelo que están representadas ahí van a quedar en la estadística de la compañía y esa estadística es la que tú o la persona va a colocar en su bitácora de vuelo y obviamente van a quedar registradas. Entonces es la manera de registrar esa técnica de vuelo en el currículum de uno. Gracias, Edgardo. Son las 5:10, nos quedan 5 minutos para despedirnos. ¿Cómo se quiere despedir, Edgardo? ¿Qué recomendación le daría a la gente que tan amablemente asistieron, que fueron muchos, y desafortunadamente no podemos responder todas sus preguntas? Pero ¿qué les diría como despedida?
No, primero que muy amables por compartir este espacio con nosotros. La idea es compartir experiencias de todos. Todos hacemos diferentes tipos de técnica, diferentes tipos de trabajo, tenemos diferentes tipos de experiencias. Como piloto, sé que pues, la aviación es una profesión bella que tiene mucho amor y mucha gente la quiere muchísimo y no siendo piloto incluso, pues les gusta el tema. Seguir compartiendo estos espacios, pues que amablemente Mauricio está poniendo sobre diferentes temas. Pues chévere tener un momento donde uno pueda pues tratar de transmitirle esa experiencia que uno tiene a lo largo de la vida de uno, pues porque pues todo esto es algo que uno pues ha hecho toda su vida, que ama, que es muy placentero para uno y que poder enseñarles o explicarles a las personas que tengan dudas o quieran saber sobre estos temas. Entonces, nada, solamente pues seguir aprovechando estos espacios pues para unirnos y prepararnos también, ayudar de las experiencias de los demás. Edgardo, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por su tiempo. Sabemos que está volando, que está trabajando. Afortunadamente pudo estar con nosotros. Nos enriqueció muchísimo nuestro live. Quedamos muy agradecidos. Mauro, unas palabras de despedida, por favor. Bueno, le agradezco mucho, muchas gracias, Mauro, a vos y a todos por este rato. Y les quiero decir que pues hay que tener paciencia, muchachos, porque esto está duro. Yo creo que esto tiene que pasar y van a venir épocas buenas para esto del tema de los helicópteros, porque en este momento estamos como muy quietos, estamos esperando a ver si hay una bonanza otra vez petrolera para volver a trabajar, pero hay que tenerle mucha paciencia a eso, muchachos, y no se desanimen y les agradezco mucho por la atención. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por haber aceptado. Sabemos que le tocó moverse de su querida Cali para poder aceptar la invitación y queremos agradecer absolutamente a todos los asistentes, pedirles mil disculpas a quienes no les pudimos contestar las preguntas por tema de tiempo e invitarlos en parte de SMS Soluciones a nuestro próximo en vivo. El tema va a ser cómo suceden las operaciones fuera del país. Va a estar con nosotros el capitán David Sáchica, el capitán Carlos Rivera y el capitán Alex Estrada. Ellos nos van a explicar cuáles son los elementos, cómo son las culturas, cuáles son los requisitos para poder volar en las diferentes partes del mundo donde ellos lo han hecho. Les agradezco mucho la atención y hasta pronto.